Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado muchísima intriga y, seamos sinceros, un poco de controversia. Estamos hablando de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y específicamente de algo que se está diciendo por ahí, Can Yaman en apuros, la verdad tras su gran mentira. Sí, han escuchado bien. Parece que hay una historia detrás de lo que vemos, y hoy vamos a intentar desentrañarla juntos. Prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones y, quizás, alguna que otra sorpresa. Y antes de que nos metamos de lleno en esto, recuerden que si les gusta el contenido que creamos y quieren estar al tanto de todas nuestras investigaciones y exclusivas, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose a nuestro canal. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles lo que les interesa. Así que, ¿qué es exactamente esta gran mentira que rodea a Can Yaman? Bueno, la verdad es que el mundo del espectáculo está lleno de luces brillantes y sombras, y a menudo, lo que proyectan las cámaras es solo una parte de la historia. En el caso de Can Yaman, parece que se ha construido una imagen muy específica, una de éxito arrollador, carisma desbordante y una vida aparentemente perfecta. Lo vemos triunfando en Turquía, luego conquistando Italia, participando en proyectos internacionales, generando un furor allá donde va. Su físico, su estilo, su personalidad en pantalla, todo contribuye a esa aura de estrella inalcanzable. Pero, ¿qué pasa cuando esa imagen pública choca con rumores o informaciones que sugieren algo diferente? Ahí es donde entra la intriga. Se dice, y esto es lo que vamos a explorar, que detrás de toda esta fachada de éxito y bienestar, podría haber una realidad menos glamorosa. Algunos murmullos apuntan a presiones, a contratos difíciles, a expectativas que quizás él mismo no puede cumplir en su totalidad, o a malentendidos que se han magnificado hasta convertirse en grandes mentiras. Estamos hablando de especulaciones que van desde su verdadera situación profesional, pasando por su estado emocional, hasta llegar a su relación con ciertos proyectos o personas clave en su carrera. Una de las líneas de investigación que se ha abierto, y que ha generado muchísima curiosidad, se centra en la forma en que se gestiona su carrera. Se comenta que detrás de cada movimiento, de cada aparición pública, de cada nuevo proyecto, hay una estrategia muy calculada, y que a veces, esa estrategia podría implicar cierta distorsión de la realidad. Por ejemplo, ¿se exageran sus éxitos para mantener el interés? ¿Se minimizan los contratiempos para preservar la imagen de invencibilidad? Estas son preguntas que nos hacemos muchos de los que seguimos su trayectoria. También se habla mucho de su supuesta vida personal, que suele ser objeto de intensa especulación. Cada relación, cada viaje, cada detalle, es analizado hasta la saciedad por los medios y los fans. Y es aquí donde a veces surgen las mentiras. No hablamos necesariamente de falsedades directas, sino quizás de omisiones estratégicas, de silencios que hablan más que las palabras, o de versiones de los hechos que favorecen una narrativa específica. Por ejemplo, si hay un proyecto que no va tan bien como se esperaba, ¿se comunica de forma diferente para evitar un revés en su imagen? ¿O si hay alguna dificultad personal, se oculta para no empañar el brillo de la estrella? Otra área que ha generado debate es la de su supuesta implicación en proyectos que luego no llegan a buen puerto o que no cumplen las expectativas creadas. Se ha dicho que a veces, para mantener el ritmo y seguir generando interés, se compromete con iniciativas que en retrospectiva, podrían haber sido un error o que no se alinean del todo con sus verdaderos deseos o talentos. Y claro, cuando estas cosas suceden, la percepción pública puede ser la de un artista que ha tomado malas decisiones, o peor aún, que ha sido llevado a ellas por presiones externas, alimentando así la idea de que algo no está marchando como debería. Y luego está el tema del cansancio o del agotamiento de la fama. La presión constante de estar en el ojo público, de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas de miles o millones de seguidores, puede ser demoledora. Se rumorea que Can Yaman, a pesar de su energía en pantalla, podría estar experimentando el desgaste de esta vida. ¿Y cómo se maneja eso cuando se tiene la imagen de ser siempre fuerte y exitoso? Pues quizás ocultándolo. Quizás mostrando una cara que no es la completa verdad. La gran mentira podría residir precisamente en mantener esa ilusión de que todo está siempre bajo control, cuando la realidad es mucho más compleja. Por ejemplo, pensemos en sus incursiones en proyectos de mayor envergadura internacional. A veces la promoción de estos proyectos puede
Generar expectativas altísimas y si luego los resultados no son los esperados, o si el impacto mediático es menor del que se anticipaba, puede haber una tendencia a maquillar la situación. La mentira aquí no sería tanto inventar algo, sino más bien presentar una versión optimista y ligeramente sesgada de la realidad para proteger su reputación y la del proyecto en cuestión. Incluso sus movimientos en redes sociales son analizados con lupa. Cada foto, cada historia, cada mensaje puede ser interpretado de 1000 maneras. Si aparece en un lugar exótico, ¿es porque está de vacaciones o está trabajando en algo secreto? Si publica algo melancólico, ¿es un reflejo de su estado de ánimo real o es una estrategia para generar empatía o intriga? La construcción de la identidad digital de una celebridad es un arte muy delicado, y a veces, para mantener el interés, se recurre a la ambigüedad, que puede ser vista por algunos como una forma de engaño o, en este caso, de gran mentira. Lo interesante de este título, Can Yaman en apuros, la verdad tras su gran mentira, es que nos invita a cuestionar lo que damos por sentado. Nos anima a pensar que quizás detrás del ídolo que vemos, hay una persona lidiando con desafíos, con presiones, y quizás, con la necesidad de proyectar una imagen que no siempre se corresponde al 100% con la realidad. No se trata de acusar a Can Yaman de ser un embaucador, sino de entender que la industria del entretenimiento es compleja, y que las celebridades, para sobrevivir y prosperar, a menudo tienen que navegar por aguas turbias donde la verdad puede ser algo maleable. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón. En realidad lo que podemos hacer es recopilar las pistas, analizar los rumores, contrastar las informaciones y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí parece claro es que la imagen pública de Can Yaman ha sido cuidadosamente construida, y que cualquier desviación de esa imagen, por pequeña que sea, puede ser interpretada como una falla, o incluso como una mentira. Una de las cosas que más se comenta es la diferencia entre el Can Yaman que vemos en pantalla, lleno de energía y carisma, y la percepción que algunos tienen de su comportamiento o de su actitud fuera de los focos. Se han reportado anécdotas, a veces positivas, a veces menos, que pintan un retrato más complejo del artista. Y cuando estas anécdotas salen a la luz, y contrastan con la imagen pulida que se proyecta, es natural que surjan preguntas y que se hable de mentiras, aunque a veces sea más una cuestión de percepciones o de expectativas no cumplidas. También es importante recordar que la vida de una celebridad es, por definición, pública. Cada paso que dan es observado, analizado y a menudo juzgado. Y en ese contexto mantener una imagen coherente y positiva se convierte en una tarea titánica. Si Can Yaman está en apuros como sugiere el título, podría ser por una combinación de factores, la presión de mantener su estatus, las demandas de una industria voraz, y quizás, la dificultad de conciliar su vida privada con la pública, o de cumplir con las expectativas que él mismo o su equipo han creado. La gran mentira podría ser, en última instancia, la ilusión de que todo es fácil y perfecto en la vida de una estrella de su calibre. En resumen, lo que el título Can Yaman en apuros, la verdad tras su gran mentira, nos plantea es una invitación a mirar más allá de la superficie. Nos sugiere que podría haber una narrativa oculta, una realidad que contrasta con la imagen proyectada. Ya sea por la presión de la fama, por estrategias de marketing, por dificultades personales o profesionales, la idea es que lo que vemos podría no ser el cuadro completo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar las posibles interpretaciones y especulaciones que giran en torno a la figura de Can Yaman y el intrigante título que nos ha ocupado. Como siempre es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la verdad es a menudo una mezcla de hechos, percepciones y estrategias de imagen. Esperamos que esta exploración les haya resultado interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay una gran mentira detrás de la imagen de Can Yaman? ¿O consideran que son solo rumores y especulaciones sin fundamento? Dejen sus comentarios abajo, nos interesa muchísimo leer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.